Durante el siglo XVI nos encontramos con la época colonial. La danza fue apareciendo entre ceremonias religiosas y rituales provenientes de la cultura mapuche, la cual tuvo un gran número de bailes para distintos fines, como ya dije antes, religiosos y políticos. Estos fueron utilizados como un medio de comunicación, el cual les ayuda a conectar con su entorno y su armonía interior. Tales ceremonias, o también conocidos como rituales, tenían como objetivo pedir a Dios por el bien personal tanto como para el bien común. Entre estos estaban Niyantún, de significado rogar, implorar, suplicar. Es una ceremonia realizada durante 3 días seguidos, casi terminando el verano, en donde se realizan bailes y oraciones en las cuales se pide a los 4 dioses del buen Mapu por la prosperidad del clima, las cosechas, la salud y la abundancia. La ceremonia es realizada en un rehué hecho con coligües. Asimismo, los bailarines, o más bien conocidos como teros, realizan la danza del purú alrededor de este rehué. Dicha danza tiene similitud con los movimientos de un ave. Está la ceremonia del Huetripantu. El Huetripantu representa un nuevo comienzo. Es por esto que esta ceremonia celebra el Año Nuevo Mapuche cada 24 de junio. Ese día se realizan bailes, la ofrenda de platos de comida típicas y al amanecer se levantan todos a bañarse al río para sacar todo lo negativo que tuvo el año anterior. Además, por la noche se realizan fogatas que evocan la renovación del pensamiento mapuche y la preparación del fuego de la vida. Así también está el machitún. Este es un ritual ancestral el cual se realiza para curar a los enfermos. La machi, que es el curandero elegido por los dioses, tiene el rol de sanar a la persona enferma. Debe realizar una ceremonia de sanación llamada machitún, que consiste en sacar el mal del cuerpo. Puede ser un espíritu o un mal que introdujo un brujo, a través de ritos auxiliares como cantos y rezos. Y así, dentro de estos bailes se realizaban diferentes danzas como el purrum, loncomeu, ruquetu purum, el choique purum, entre otras. Todas tenían movimientos que se asimilaban a los de un ave, pero los diferenciaban uno del otro las variaciones como movimiento de cabeza de lado a lado o pequeños saltos. A continuación, hablaré sobre el siglo XVII, en donde me voy a enfocar en el periodo colonial y dándole un énfasis a lo que es la danza. Para continuar, quiero dar un breve contexto de la época. En el siglo XVII, nuestro país se encontraba en una sociedad colonial, en donde los españoles se establecieron con relativa calma entre el río Elqui y el Biobío. Cabe destacar que las villas o ciudades que fundaron en la conquista fueron creciendo y tomaron un ritmo de vida que fue urbano más que rural. Es importante mencionar que la economía se iba desarrollando de forma creciente debido a las actividades que se realizaban en ese entonces, que era la ganadería y la agricultura. Sin embargo, en la colonia existieron también numerosos problemas, en donde el peligro era constante por el levantamiento de los araucanos, también los asaltos costeros que estaban sucediendo en nuestro país por corsarios o por piratas que eran ingleses, franceses y holandeses, también por los fuertes y grandes terremotos que ocurrieron en ese entonces y por las epidemias que ponían en riesgo lo que era la vida humana de la población. También estaban las fiestas y los ritos que durante este periodo de la vida cotidiana se destacaban por ser religiosos y por ser civiles. Se encontraban durante varios años y esto hacía que se reforzara el sistema de creencias
y también que se organizara a la población en grupos identitarios. Todo esto se realizaba con la acción de poder reforzar lo que era en ese entonces la ideología oficial de la sociedad colonial. También quiero mostrar aquí a continuación que existía un orden jerárquico para estas fiestas y ritos, en donde se puede ver que en el primer lugar se encuentran los conquistadores españoles, en el segundo lugar ya estaban los criollos y mestizos, más abajo estaba la población indígena y por último se encontraban los esclavos, ¿ya? Así como lo representa la imagen, eran los grupos por los cuales se dividía según el orden jerárquico para estas fiestas o celebridades. En estas fiestas religiosas y civiles eran organizadas por los cabildos, donde la mayor parte de lo que era el presupuesto anual se iba para estas celebraciones y donde el cabildo, a pesar de las crisis económicas que existían en ese entonces, de alguna forma se podían concretar estas celebridades que eran populares. También se caracterizaban por el gran despliegue de elementos escénicos que utilizaban para dar un paseo público de la creación de escenografías para que se sintiera cercano a lo que eran regocijos populares, ¿ya? El modelo que seguían estas fiestas y celebraciones públicas era el de la metrópolis española, ya que era una forma de sentir cercanía por lo que era la corte virreinal en la ciudadanía. Sin embargo, en ese entonces la pobreza del país igual estaba presente, debido a lo que eran las catástrofes, las guerras y los terremotos. También cada grupo de la sociedad colonial cumplía un papel en los espectáculos y en las fiestas también religiosas. Cada uno de los grupos tenían reservados según su grupo social. Como por ejemplo, siempre se destacaba la élite, que eran los que más se identificaban visiblemente dentro de estas fiestas. También las celebraciones públicas se hacían por el acceso al trono de un nuevo monarca o del nacimiento de un heredero real o de la recepción de las autoridades coloniales que llegaban al país. Y ahí es donde se caracterizaban por un despliegue de un aparatoso ritual cívico y religioso, donde estaba orientado y direccionado a legitimar tanto a lo que eran las autoridades como a las élites locales. Las noticias eran anunciadas a los súbditos de las colonias americanas a través de reales cédulas. También estaban las juras reales, que fueron de gran importancia, ya que eran la comunidad local donde se podía reafirmar lo que eran los vínculos de fidelidad con la lejana monarquía española. También voy a mencionar puntos importantes dentro de las fiestas, ya que primero partimos con lo que eran los espectáculos, que era la danza de los conquistadores españoles, que ellos van introduciendo en el país formas musicales ya y extracciones que eran renacentistas. En general eran bailes con largas procesiones en las que se figuraban personajes representativos que eran de los elementos de la naturaleza, lo que eran las partes del mundo, las distintas razas, etc.
También se consideraba lo que era una derivación a las manifestaciones de la danza en Chile, en donde se encontraban las danzas tradicionales, que eran de las cofradías religiosas, en las que se encontraban elementos representativos de lo que eran los bailes indígenas y de los hispánicos. También estaban las fusiones, que era la fusión de bailes, que se observaba en los autos de Corpus Christ, y sobre todo en el baile de los parlampones y de los calimbaos, que eran en las danzas de los cofradias, de chinos y alfreses, de Quillota, de Olmué, de Andacollo y la isla de Chiloé. Estas danzas fueron un patrimonio de determinadas clases sociales, ya que se transmitieron únicamente por tradición o por enseñanza directa dentro de lo que era el seno de las cofradías. ¿Ya? También es importante destacar que estas celebridades, estas danzas eran frecuentes lo que eran las naciones europeas y su enfoque principal estaban en los elementos de la naturaleza. Ahora voy a explicar por último una de las danzas que en el periodo colonial se destacaban mucho, ya que estaban en las zonas de Chile y América. Bueno, el pecuén es una especie de lechuza, ya que de pequeñas fisonomía, esta ave inspiró a lo que era el surgimiento de la danza homónima en el folclore de Chile, ¿ya? El pequén era una danza de pareja, también era detectada principalmente en la zona centro-sur de Chile, precisamente entre O'Higgins y Ñuble. Aunque actualmente no sea un baile muy activo, las características zoomórficas del baile lo hacen particularmente llamativo en los que es las fiestas y en las recreaciones folclóricas. En la danza, tanto el varón como la dama adoptan a lo que es un aire vergonzoso y encogida en su interpretación. Y esto es un aspecto que es muy conocido como apequenado. Esta danza se va bailando mediante los brazos, van cayendo sin mayor gracia a los lados del tronco, moviéndose con un suave aleteo y con elevación de los hombros en algunas figuras, la cabeza agacha, el pañuelo que cuelga de la mano sin ondulación y siempre las piernas van semiflectadas. El primer movimiento que se realiza en pareja tiene forma de S y en donde luego la pareja finaliza en el centro y va avanzando y va retrocediendo constantemente para realizar pasos hacia la derecha y hacia la izquierda. Es importante mencionar que durante la danza y la interpretación que realiza la pareja debe haber un constante juego de seducción, ¿ya? Y esperando que haya quedado muy claro lo que era el periodo colonial y las danzas y las celebridades que existían en ese entonces, vamos a continuar con el siglo XVIII. Y yo les hablaré de la danza en el siglo XVIII. Esta larga etapa comprende las manifestaciones aisladas surgidas del acervo nacional en forma de bailes populares y de salón, que en diversos periodos de nuestra vida cívica han adquirido especial relieve. Los orígenes de tales danzas pueden encontrarse en Chile, en la época de la colonia, y tienen dos fuentes. Primero, en las danzas religiosas araucanas como los guillatunes o purums, y también en las danzas procesionales de los conquistadores. Ambas corrientes se fusionan y dan origen a ceremonias como la de la celebración del Corpus Christi, los bailes de los catimbaos y de las cofradías de chinos, alfereces de Quillota, Olmué, Andacollo o isla de Chiloé ya en el siglo XVIII y que en algunos casos se mantiene hasta nuestros días.
Los primeros criollos chilenos, en la efervescencia de la independencia, bailaron algunas danzas que constituyeron la base del folclore nacional. En el contexto del surgimiento de una precaria identidad que albergará a todos por igual, aunque manteniendo diferencias sociales. La sociedad entera bailó, pero eran muy distintos las ceremonias de los bailes del salón y los pícaros bailes de tierra. Es que la aristocracia chilena del siglo XVIII aprendió danzas importadas como el paspié, el minué, la contradanza, la cuadrilla y el vals. Las clases populares se movieron al compás de fandangos, cuandos, cachuchas y revueltos. En cuanto a los orígenes del folclore chileno, al mezclarse los indígenas y españoles se fusionaron sus costumbres. Se fusionó la música, los bailes, los trajes y sus comidas. Esa herencia constituye la base del folclore nacional. El folclore en Chile se origina alrededor del siglo XVIII, en donde las alegrías populares eran siempre acompañadas de música que se interpretaba en la guitarra, guitarrón, arpa o rabel. Los bailes españoles de la época eran el fandango, la seguidilla y el zapateo. Antes de la llegada de los españoles, en nuestro país, los indígenas practicaban la música en sus distintas agrupaciones y en ella predominaba lo religioso, lo social, lo utilitario siendo por ello muy expresivo. Ahora les hablaré de algunos bailes del siglo XVIII. En 1720 tenemos el costillar, originario del Chiloé colonial. Es un baile-juego que requiere destreza, asociado a un tótem sagrado, un árbol y una botella, que se practicaba en fiestas familiares con mistelas. El baile del costillar se relaciona con la antigua costumbre de bailar o reunirse en torno a una figura totémica, un árbol o incluso el fuego. Es un baile festivo manifestado frecuentemente en reuniones familiares. Este aún conserva vigencia social en la zona centro y sur de Chile. En 1740 tenemos el sombrerito. Cuenta Eugenio Pereira Salas en su libro Los orígenes del arte musical en Chile que se habría bailado desde la segunda mitad del siglo XVIII en San Felipe. 19. Debe su nombre al sombrero, un implemento imprescindible en la ejecución de aquella. Es una danza de pareja, suelta con leve enlace de brazos. Aquel presente en tertulias familiares y fiestas populares en ciudades y campos. Se extinguió probablemente a fines del siglo XIX. En 1770 tenemos la jota, baile de origen español que penetra en los salones de los criollos americanos hacia fines del siglo XVIII en medio de sainetes y zarzuelas desarrolladas en sus hogares. Ya en 1772 tenemos sausau y hakapiri, danzas de Rapa Nui. Son conocidas por el europeo desde el descubrimiento de la isla por el navegante holandés Roggeveen. Es la danza más conocida de la isla de Rapa Nui. Aquel es sinónimo de baile y fiesta. Cuenta aparentemente con origen samoano y su carácter es eminentemente recreativo, además de poseer un marcado acento erótico apreciable en los ondulantes movimientos ya sea de manos y caderas. El siglo XIX es reconocido como el periodo del romanticismo, que este partió en el extranjero, específicamente en Europa, y alcanzó tan importancia que llegó aquí en Chile. En 1842 nace la famosa generación del 42, que es un grupo de personajes importantes a nivel social, político, cultural, artístico y también del mundo de la literatura, que quieren fomentar la inteligencia, la conciencia y el conocimiento en las personas de estos conceptos. Aquí también se caracteriza por un tipo de arte más escénico, empezamos a ver términos como espectáculo y también se le da inauguración al Teatro Municipal de Santiago en 1873. Una de las compañías pioneras fue la compañía de Monsieur Ponsiot, que también trajo este ballet o la danza clásica desde Europa y las presentó aquí en Chile. En el Teatro Municipal principalmente se conformaban por orquestas y puestas en escena de teatro. Todavía no vemos la danza como protagonista,
pero sí como acompañamiento o relleno de tal. Pero es importante mencionar su inicio y su inauguración, ya que años después la danza toma protagonismo y mayor importancia. La danza aquí, la danza clásica y el ballet, está compuesta por fantasía, magia, lo que hace que sea un ballet más romántico, más clásico, como Giselle y la Sílfide. Fue una de las primeras compañías en mostrar el ballet en Chile. En enero de 1850, este se presenta en el Teatro Municipal de Santiago. El repertorio que da a conocer la compañía de Monsieur Poncot en Chile comprende en gran parte piezas del romanticismo, como lo son Giselle y la Sílfide. Ambas causaron un verdadero revuelo, así como también la Fille Malgardée, Estrella del Marino, entre otras. Este descubrimiento temprano del ballet quedó impreso en la revista La Sílfide, donde pueden leerse las pugnas que sostuvieron los admiradores de una que otra intérprete. En el siglo XX encontramos al principal exponente de la danza expresiva e impulsor de los principios de la danza teatro, el coreógrafo alemán Kurt Joost, quien tuvo las herramientas y fundamentos necesarios para indagar sobre el sentido del movimiento expresivo. En Chile, Joost debutó con su ballet en el Teatro Municipal en la temporada de invierno de 1940. El estilo de Joost despertó el interés de jóvenes chilenos, muchos de los cuales fueron definiendo su vocación tras presenciar la coreografía La Mesa Verde. En el siglo XX también aparecen los inicios de la danza espectáculo en Chile. Esta tiene sus bases en la danza moderna, la danza clásica y el jazz dance. El surgimiento de la danza espectáculo se remonta a los años 70, donde existía un gran interés por la danza y un gran crecimiento cultural en nuestro país. Sin embargo, en 1973, con el denominado apagón cultural, debido al golpe de Estado, todo eso se vio interrumpido, prohibiendo toda clase de reuniones masivas de alta concurrencia. Una solución a este conflicto fue la aparición de los programas de entretención en vivo, donde el programa Música Libre fue el primero en mostrar baile en la televisión chilena. Diferentes personajes han incorporado aportes a este género dancístico. Karen Connolly, Hugo Urrutia y Yolanda Montesino son considerados como los precursores más importantes de la danza espectáculo. Karen Connolly fue la primera en mostrar el jazz dance como formato de espectáculo en la televisión. También fue la primera coreógrafa estable contratada en la televisión. Hugo Urrutia formaba parte del ballet de Karen, pero se le abrió una posibilidad de crear su propio elenco y mostrar sus propias creaciones coreográficas, que llamaban mucho la atención. Con el pasar del tiempo, él fue creando su propio ballet llamado Uganzas, que tiempo después pasó a llamarse Abraxas. Abraxas fue el primer ballet independiente en la línea de la danza espectáculo, estrenando la trilogía de un coreógrafo en 2 teatros. Debido a esta obra fue que la renombrada periodista chilena Yolanda Montesino y crítica de espectáculos le concede el nombre de danza espectáculo a toda manifestación artística con un estilo jazzístico. La danza espectáculo busca el lenguaje propio, responder con lo contemporáneo y lo versátil. La mayor contribución al surgimiento de este género dancístico, que es la danza espectáculo, es gracias a la tribuna que le ha entregado la televisión desde sus inicios hasta la actualidad. Karen Connolly es una bailarina y coreógrafa australiana que se fue desarrollando como bailarina tanto en Australia como en Europa y Latinoamérica. Su llegada a Chile fue en el año 1978, donde se desempeñó como coreógrafa estable en el Canal 13 desde 1997 para programas como Sábado Gigante. Es actual fundadora y directora de danza en Escuela Karen Connolly en el año 1982
y de la compañía independiente Karen Connolly en el año 1986. Nacida el 12 de diciembre de 1927, tuvo una carrera como bailarina de ballet luego de estudiar esta disciplina en la Escuela del Teatro Municipal de Santiago. Entre los años 1943 y 1958 formó parte del ballet clásico Zulima del Teatro de Santiago. Sin embargo, su carrera se vio afectada debido a una lesión en la rodilla. Pese a todo esto, continuó en la danza como directora de la Escuela de Danza, donde estudió durante 15 años. A mediados de los años 60, fue presentadora del programa Danza, Música y Movimiento en el Canal 13.